Bienvenidos, estimados espectadores, a esta nueva edición del Boletín de Información sobre Afrique Media. Empecemos por esta información en Mali, donde la Fuerza Militar Internacional en el país podrá ser desplegada tan pronto como la ONU dará su acuerdo a una intervención armada para cazar los grupos islamistas del norte del país, afirmó el martes el presidente de la Comisión de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo. La Fuerza Militar Internacional en Mali podrá ser desplegada tan pronto como la ONU dará su acuerdo a una intervención armada para cazar los grupos islamistas del norte del país, afirmó el martes el presidente de la Comisión. El domingo, los jefes de Estado occidental africanos reunidos en Abuja se pusieron de acuerdo al envío a Mali de una fuerza de 3.300 soldados con el fin de reconquistar el norte del país ocupado desde abril por grupos islamistas armados. Este plan debe ser transmitido en la ONU antes de finales de noviembre vía la Unión Africana. El presidente en ejercicio de la Comisión Económica de los Estados de África del Oeste, el habitante marfileño Alassane Ouattara, dijo esperar que el Consejo de Seguridad dé su acuerdo a la intervención a finales del mes o principios de diciembre. Rendimos ahora en Guinea Ecuatorial, donde el académico, política africanista y escultor ecuatoguineano Leandro Mbomo Nsue falleció el lunes 12 de noviembre en el Hospital Clínico La Paz de Bata tras 3 días en coma y una enfermedad que arrastraba desde hacía meses. Mbomio, de edad de 74 años, estuvo al frente del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas durante más de 2 décadas. Conocido como el Picasso negro, Mbomio ha sido una de las figuras artísticas más importantes de África. Leandro Mbomio Nsue fue nombrado en julio de 2009 por Real Academia Española junto a otros 4 ecuatoguineanos, académico correspondiente de la RAE en Guinea Ecuatorial. El político fue ministro de la Cultura de Guinea Ecuatorial durante más de una década y ejerció la presidencia de la Asociación de Artes Plásticas del Centro Internacional de Civilización Bantú en anagrama Sisiba. El escultor fallecido fue el primer civil en el gobierno del presidente Teodoro Obiang Basogo tras el golpe de Estado de agosto de 1979 y el único que permaneció en el poder hasta su muerte. Prosigamos con esta información en África del Norte, precisamente entre Libia y Francia, donde el ministro francés de los Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, afirmó el lunes en Trípoli que su país estaba dispuesto a ayudar a Libia, que acepta el desafío de seguridad en un discurso delante del Congreso General Nacional libio. Desde el fin del régimen de Muammar Gaddafi en octubre de 2011, las autoridades libias de transición apenan controlar las decenas de milicias armadas que dictan la ley en el país y a contentar conflictos armados que se ponen en marcha entre tribus rivales o regiones. Según Laurent Fabius, Francia también está dispuesta a ayudar a Libia, país de destino y de tránsito para centenas de millares de inmigrantes, esencialmente africanos, a vigilar sus fronteras. Acompañado por Arnaud Montebourg, ministro del enderezamiento productivo, señor Fabius se mantuvo el lunes con el presidente del Congreso General, Mohamed Al-Megariev, y el nuevo primer ministro Ali Seidan, cuyo gobierno debería arrojar el miércoles. Se rindió por la tarde a Cairo, donde participa este martes en una reunión ministerial de la Liga Árabe y de la Unión Europea. Fuera de las fronteras africanas ahora y para cerrar esta edición precisamente en Siria, la nueva coalición de la oposición siria, reconocida por los países del Golfo y sostenida por la Liga Árabe, reclamó armas para ayudar a los rebeldes que combatían el martes las tropas del régimen de Bashar al-Assad en Damasco y en su región. Después de 20 meses de conflicto, el jefe de la coalición, Hamad Mohad al-Khatib, pidió a la comunidad internacional las armas adaptadas para que la rebelión pueda poner fin al sufrimiento de los sirios y al derramamiento de sangre. Al día siguiente de la formación de esta entidad, que debe a plazo nombrar un gobierno provisional,
Las monarquías del Golfo, aficionado apoyo de la rebelión, categóricamente le reconocieron como representante legítima del pueblo sirio, la Liga Árabe y Francia, que se contenta con apoyarle. La organización pan-árabe lo calificó de principal interlocutor y de representante legítimo de la oposición, un reconocimiento prudente que pretende satisfacer a todos sus miembros. Ciertos países árabes le sostienen la oposición a Bashar al-Assad, tal Qatar, padrino de las discusiones, a Doha, que arma y financia a los rebeldes, mientras que otros, tales como Irak y Argelia, expresaron reservas sobre este reconocimiento. Estimados espectadores, eso es todo para esta edición del Boletín de Información. Gracias por su amable atención y gracias por mantenerse fiel a los programas de Afrique Media.